En Radio Tudela es Radio y Sonora FM, personajes y curiosidades de Tudela y la Ribera, con Santi Lorente. Que mais tem de acontecer no mundo para inverter o teu coração para mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo. A ver si te convenzo. Comenzamos también la temporada con los personajes y curiosidades de Tudela y la Ribera. Y esto es gracias a que Santi Lorente de nuevo está con nosotros y le podemos dar la bienvenida y el feliz año, porque es el primer programa de la temporada. Muy buenos días, Santi Lorente. Buenos días, Paul. Feliz año. Estamos en un año en el que la historia, las curiosidades, pues no deja de pasar de moda, y aquí Santi además ha tenido buenos regalos, olenchero incluido. Me han comentado un pajarito que te ha venido muy bien, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Sí, pues te han contado bien porque ha caído en mis manos un facsímil del Tomo de Navarra, escrito por un navarro nacido en Pamplona, que es Pascual Madoz, que llegó a ser llegó a ser presidente de la Junta Revolucionaria Interina en 1868 con la caída de Isabel II, y ministro de Hacienda, famoso por la famosa ley Madoz de la desamortización de 1855. Bueno, pues me cae este tomo, que es ni más ni menos que el Tomo de Navarra de la gran obra de Madoz, que es el Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España y sus posesiones de ultramar, que fue publicado en 1845-1850 en Madrid, pero que Madoz ya lo venía escribiendo desde hace años. Bueno, y es una auténtica joya porque, aparte de los diccionarios, que son las auténticas enciclopedias de aquellos años, del siglo XVIII y del siglo XIX, conocíamos a Miñano, a nuestro Yanguas y Miranda, al tudelano Yanguas y Miranda, conocíamos también lo escrito por Ochoa y los itinerarios de Ramírez Arcas, pero es que la obra de Madoz es una cosa que a mí me ha llamado la atención y que lo he traído aquí, pues porque, y espero traerlo en 3 o 4 programas, porque es que nos mete en las curiosidades de los pueblos de la Ribera, de toda Navarra, por supuesto, pero especialmente los de la Ribera, que es donde yo me refiero, y nos cuenta cosas que yo no las había leído, ni mucho menos, hasta casi lo que se producía, lo que se pescaba, los niños que iban a la escuela. Y esto me ha llamado la atención y digo, bueno, esto lo tengo que compartir y que la gente lo conozca, ¿no? Pues nos parece muy buena elección, así que vamos a comenzar este nuevo capítulo de personajes y curiosidades de Tudela y la Ribera con Santi Lorente. Adelante, Santi. Sí, empezamos por el orden alfabético, como en la mayoría de los diccionarios, por los pueblos de la Ribera, pues empezamos. Aparte de pueblos, voy a nombrar también pueblos desaparecidos, términos que me han parecido interesantes. Bueno, empezamos por Ablitas. Bueno, habla Madoz de que en Ablitas, en aquel mediados del 19, dice que tenía escuela de primeras letras y que estaba dotada con 4.000 reales, a la que acudían entre 130 y 140 niños, pero que también había otra escuela dispuesta con una maestra dotada para niñas, entre 110 y 120. Y dice que el presupuesto para las niñas era menor, para la maestra era de 1.500 reales. Y apunta Madoz a instruirse en las labores propias de su sexo. En aquellos tiempos las cosas eran así. Y esto se va a repetir en la mayoría de los pueblos de la Ribera. Vamos a tener maestro y maestra, niños y niñas, ¿no? Bueno, de resaltar de lo que dice de Ablitas, entre otras cosas, pues de las canteras de yeso, de alabastro y multitud de pedernales. Y dice también que cultivaban 7.000 robadas y que se regaban de la acequia de Biendienique, que es una acequia que sale del río Keiles. Y de producciones agrarias, también empezaré con Ablitas. En algunos sitios no nombraré lo que se produce y en otros nombraré porque se diferencian de otros pueblos. Concretamente, en muchos es parecido, ¿no? Pero en Ablitas concretamente se habla ya de que se produce cebada, lino, cáñamo, vino, legumbres, hortaliza, frutas y mucho trigo, ¿no? Y también nos dice Madoz que Ablitas, que antiguamente se llamaba Oblitas. Bueno, habla de Albea, que es un pueblo de la merindad de Tudela que está regado por el Keiles, la Albea, de Alcaret, que está cerca de Ablitas, de Alcaid, que está cerca de Nienzabas y de Turujén,
en Fitero. A los oyentes y las oyentes que se acuerden de que cuando hablamos del monasterio de Fitero, Nienzabas era la primera ubicación del famoso monasterio de Fitero cuando San Raimundo aparece por primera vez y entre que luego pasarán a Fitero, ¿no? Habla de un término que se llamaba... que ya a día de hoy yo no sé si los agricultores o los tudelanos le solimos llamar, porque a mí esto no me suena, y eso que conozco bastante la Huerta Mayor. Y aparece un término que se llama almajares, que está en la Huerta Mayor de Tudela y que es un punto donde aparecen aguas cercanas, donde se consumen aguas cercanas de varios manantiales y que sirve para regar las huertas mayores. Y que este nombre viene derivado del arábigo de la palabra almarjal, que significa, que también me ha llamado la atención, tierra baja y aguanosa. La palabra aguanosa no la había oído nunca y aparece tierra baja y aguanosa. Almajar, pues yo que conozco la Huerta Mayor y que he regado mucho con mi padre de pequeño y que a día de hoy suelo andar bastante por allá, pues tengo que buscar este punto, a ver dónde están los almajares. Habla de Almazara, que consta como un pueblo de la Ribera, pegado a Blitas y a Bonamaisón, y que además el batallador en el 1117 y luego Carlos II lo donaría a Blitas y a Bonamaisón y al mariscal, a Mosén Martín Enríquez de la Carra. Otra cosa que aparece en el diccionario, pues el almendralar del rey, que es la Huerta Mayor de Tudela, otro nombre también, otro término que yo no lo tenía controlado, y además es un primer término de la Huerta Mayor, el primer término con derecho a riego del Keiles, o sea que tiene que estar pegado en lo que es la muga con aulitas. Y habla de Araciel, ese pueblo abandonado, desaparecido, que mucha gente decía, si Corella se llamaba antiguamente Araciel, no, es que Araciel era un pueblo y Corella era Corella. Bueno, pues Araciel a sus moradores concedió el batallador, Alfonso I, el fuero de Cornago y el goce de las aguas de la Lama. Y dice Madoz que tuvo alcalde hasta el año 1294. Sí, que se llamaba Ruiz de Belmonte y que se despobló pues fruto de su situación geográfica, pues como esos pueblos fronterizos muy atacados, pues al final los pobladores en el siglo XIV abandonaron y apunta el historiador que se quedó la ermita de Santa Lucía y dice que se conservaba en 1845 la pila bautismal. Ahora sería interesante saber si está ahí o se la han llevado a algún sitio. Igual yo me imagino que acabaría en alguna iglesia de Corella por la cercanía, etcétera. O igual está. Arguedas. Bueno, de Arguedas hay cosas muy interesantes. Dice, enfermedades comunes, calenturas interminables y pulmonías. Y ya, con esto ya dije, esto ya es una cosa que... porque no en todos los pueblos apunta el tipo de enfermedades que aparecen, ¿no? Dice que hay 280 casas. La municipal, cuando él habla de la municipal, en todos los pueblos es el ayuntamiento. Cárcel, carnicería, matadero, 2 posadas, un hospital para enfermos pobres, escuela de primeras letras. Y dice, asisten 45 niños y otra frecuentada por 24 niñas. Dice que los arguedanos y arguedanas recibían la correspondencia de Pamplona y que la recibían el lunes, el miércoles y el sábado. Y que salía la correspondencia el domingo, el martes y el viernes. Había una fábrica de jabón, otra de aguardiente, un molino de aceite, otro harinero, una alfarería, dedicándose también los vecinos al tejido de lienzos caseros. Y además me ha llamado la atención porque se cultivaba y se producía romero, sabina, coscojo, plantas aromáticas y medicinales y leña para combustible. Fíjate, plantas aromáticas y medicinales. Ahora que las herboristerías funcionan a las mil maravillas, pues los arguedanos ya en aquel tiempo, en el siglo XIX, ya estaban puestos en este tema. Y se sabe también, él apunta que se sabe que los romanos aparecen por Arguedas por la existencia de fortificaciones, que no sé si a día de hoy las tenemos que estarán documentadas, me imagino, pero dice que ya en aquel tiempo, hace dos siglos, que aparecían esas fortificaciones y que fue ganada a los moros por Sancho Ramírez en el 1084. Que fue el primero, ¿no? Antes que Tudela fue... Eso es, sí. Bueno, es que Tudela fue el último prácticamente. En los pueblos de alrededor, Sancho Ramírez por la parte norte y Alfonso el Batallador por la parte sur, y Tudela fue en febrero de 1118. Y dice que en aquel momento que tenía Arguedas, castillo con torres y fortaleza en sus inmediaciones, en 1084. Varillas, 23 casas, dice, de buena fábrica y palacio del señor conde de Pausent,
Y el católico, Fernando el Católico, en el 1514 la dio a don Carlos Pasquier, y que acabó posteriormente en manos del señorío de los condes de Bureta, que ahí está el castillo y que a día de hoy el conde, yo lo conozco personalmente, el conde de Bureta. Y me llama la atención también porque en las producciones agrícolas aparecen la avena, el centeno, el aceite, molino harinero y también trujal de aceite. El trujal de aceite desapareció hace pocos años, ¿eh? Pues fíjate, hace 2 siglos teníamos, bueno, es que hace 2 siglos los trujales de aceite estaban hasta en medio de Tudela, o sea que, bueno, aparece también Basaun, otro pueblo al lado de Tudela, que desconocemos dónde estaba situado. Yo, por lo que se apunta, creo que estaba entre Tudela, lo que ahora es San Julián, la zona de, bueno, por ahí. Habla del Bocal, dice que tiene varias casas, que tiene posada y una iglesia dedicada a San Carlos Borromeo, y que está ayudada, y que ayuda esta iglesia a la parroquia de Fontellas, que está servida por un capellán, dice, inamovible, nombrado por el protector del canal con aprobación de su majestad el rey, y que dicho coadjutor, si bien puede predicar, celebrar misa y administrar la Eucaristía y extremaunción, no le es permitido celebrar matrimonios, bautizar ni dar la comunión de Pascua, cuyos cultos están reservados al vicario de la matriz, es decir, al de Fontellas, con la intención de que siempre conste la dependencia de la expresada iglesia del Bocal. Habla de 10 vecinos, bueno, está muy bien. Es un... Bonamaison, pues fíjate, Bonamaison es un término que todo el mundo más o menos conoce, Bonamaison, pero es que está entre Ablitas y Ribaforada, etc. Bueno, pues esto es un pueblo también que Carlos II el Malo lo dona a Ablitas en 1549, que todavía existía y que luego acabó despoblado, ¿no? Y que además ha traído muchos litigios entre Ablitas, Ribaforada, etcétera, los términos de Bonamaison. Buñuel, 163 casas, cárcel, escuela de primeras letras con 48 niños y otra con 14 niñas. Parroquia de Santa Ana, servida por un vicario que representaba al gran prior de la Orden de San Juan de Jerusalén en Navarra. Estos tienen que ver con Cabanillas. También, es que también. Ahora verás Cabanillas, también aparece fíjate, los priores de la Orden de Jerusalén, siglo XIX. Sí. O sea, es que hay cosas que además esto viene desde la Edad Media, es que viene desde el siglo XII y XI, ¿no? Y dice que el presupuesto municipal, es interesante lo de los presupuestos municipales, presupuesto municipal 12.800 reales. Y fíjate, muy interesante también lo de Buñuel, se producía alubias, habas, arvejas, patatas, ganado mular, caballar y de lana, liebres, caza, liebres, conejos, perdices, becadas y gangas. Digo yo, gangas, pues deben ser aves, por lo que he visto, aves que vienen en migraciones de las estepas asiáticas y africanas. Que luego he visto, y esto de la ganga, si tenía alguna relación, no tiene relación, porque parece que la palabra ganga, como la entendemos tema comercio, viene de Inglaterra. Pero ganga es un ave que en movimientos migratorios viene sobre todo de África, ¿no? Y luego, fíjate, lo de la pesca. La semana que viene hablaremos del Ebro, que hace un tratado sobre el Ebro, entre otras cosas, Madoz. Y fíjate, de la pesca, anguilas, barbos, madrillas, truchas y carpas. O sea, estamos hablando de un río Ebro hace 200 años rico en todo. Cabanillas, 65 casas, distribuido, dice, en 3 calles y una plaza. Claro, fijaros, los que conocemos Cabanillas, ¿no? Sí. O sea, panadería, taberna, tienda de comestibles, escuela con 25 niñas. Y atención, porque aquí la escuela no tiene una dotación en reales como el resto de pueblos. Por lo menos hasta ahora, dice, el maestro tiene una dotación de 60 robos de trigo anuales. Y dice, otra con 10 niñas, cuya maestra recibe 28 robos de trigo anuales. Un párroco, vicario de segundo ascenso, que representa al gran prior de Navarra, de la Orden de San Juan de Jerusalén, y un capellán que sustituye al prior en sus ausencias. Y luego pues habla también de ganado cabrío, caballar y lanar. Cadreita, 70 casas, escuela de 30 niños, 2.800 reales para el maestro, 18 niñas, 720 reales para la maestra. Abad, en la parroquia de San Miguel, dice que hay caza de codornices en abundancia. Y molino harinero y telares de lienzos caseros, como en Arriedas. Sí. Y 12.000 reales, presupuesto municipal. Y dice que las 3/4 partes del presupuesto municipal que lo aporta el marqués de Alcañices, que es el señor de la villa, y que el resto, los vecinos.
Lo que has dicho antes de Cabanillas, que nos ha llamado la atención, es el hecho de que el profesor y la profesora no cobran en reales, sino que cobran por tener una extensión de trigo, que luego ellos sacarán ahí el rendimiento que quieran, los profesores, ¿no? Sí, o sea, yo creo que está dotado el oficio de maestro, así se refleja, ¿no? Sí. 60 robos de trigo el maestro y 28 robadas la maestra, ¿no? Y con esto apáñatelas. Claro, lo que salga de ahí. Sí, me imagino que lo venderá, que estará... Hombre, me imagino que estará... Habrá una regla de 3, ¿no? Sí, que estará compensado, pero llama la atención que aquí no habla de... Fíjate que lo podía haber dicho, ¿no? Pues aquí este hombre, Pascual Madoz, no habla de reales, sino que habla de... Claro, y él es estadística pura y, claro, él ha sido ministro, me imagino que tiene una capacidad para conocer este tipo de cosas que... Bueno, pues seguimos con un pueblo que va a ser también una curiosidad para muchos riberos, pero especialmente para los tudelanos y tudelanas, porque vamos a hablar de Calchetas. Y Calchetas es ni más ni menos que el pueblo donde está ahora situado el hospital. El hospital, en lo que se llamaba y se sigue llamando Cabezo Maya, pues ahí había un pueblo que donde incluso, fíjate, en el siglo XIX a mediados se dice que donde se ven todavía los restos de la iglesia de San Juan Bautista, que fue fundada por la Orden de Jerusalén con el título de encomienda. Encomienda de... Bueno, pues, ¿qué va a ocurrir? Pues que esta villa, que era una villa que se tuvo que demoler porque a fin de que no generara hostilidades contra Tudela. Es decir, si los enemigos ocupaban su torre, llegaba a tener torre o castillo, pues se demolió en el año 1167 y dice además que, claro, que este hecho, al haber sido fundada por la Orden de Jerusalén, que tuvo que ser pues anotada y como un elemento encomiable, o sea, que cuidado, que no se tiraba a cualquier pueblo, pero ante los peligros que podía traer que se asentara, es más, en la batalla de 1805, en la batalla de Tudela, los franceses, las dos defensas que hay, una es la del general Castaños, se sitúa precisamente en el Cabezo de Maya para aguantar a los franceses, que luego les romperán. En Radio Tudela es Radio y Sonora FM, personajes y curiosidades de Tudela y la Ribera, con Santi Lorente. Eso que mais tem de acontecer no mundo? Algún proyecto también que de momento está paralizado para inverter o teu coração. Por lo menos solo se vio que movieron las tierras. Quantidade de lágrimas devo deixar cair. Que es término de Cascante. Que flor Eso tem es, que están ahí nascer en esa historia. Pues estamos acercándonos al final. No sé si por quieres este hacer amor, meu Deus, eu inciso y ya faço tudo. nos quedamos en Calchetas y continuamos. Declamos Pues como poemas quiera, mais tenía lindos do Castillo Cascante, los podemos universo. dejar para la semana que viene A ver y se te seguiremos. convence. Sí, porque la semana que viene, aparte de eso, tenemos también Castejón de la Barca, Cintrónigo, Corella, Cortes. Y bueno, y lo que te he dicho, un tratado sobre los baños de Fiter, un tratado que hace sobre el Ebro, pues ya veis, hay cantidad de cosas y de detalles y de curiosidades que merece la pena compartir y que yo creo que son interesantes. Totalmente de acuerdo con esta reflexión que nos ha traído Santi Lorente en esta primera edición de 2025. Gracias, Santi, y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros.